Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver estequiometría. Y es la parte de la química que va a estudiar las relaciones cuantitativas, es decir, de cantidades entre los elementos y los compuestos que van a formar parte de una reacción química. Algunas equivalencias que tenemos que refrescar es el concepto de mol, que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. En el caso de tratarse de un gas y en condiciones normales de presión y temperatura, equivale a 22,4 litros, y que en masa es equivalente a la masa molar de cada sustancia. Otros de los puntos para recordar son las leyes de los gases, tener en cuenta la temperatura y la presión normal, y sobre todo las dos ecuaciones de gases que más vamos a utilizar en estequiometría. La ecuación combinada de las leyes de los gases, presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1, es igual a presión 2 por volumen 2 dividido la temperatura 2. Y la ecuación de los gases ideales, presión por volumen igual al número de moles por R por T. Como dijimos anteriormente, la estequiometría va a estudiar las cantidades de reactivos que me van a producir determinada cantidad de producto, cuánto reactivo van a reaccionar entre ellos y cuánto es el producto que yo puedo obtener. Empecemos con un ejemplo. En este ejercicio, el clorato se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. La estequiometría me va a decir cuánto cloruro de potasio y oxígeno puedo obtener a partir de una masa determinada de clorato de potasio. En el ejercicio nos plantean que 420 gramos de clorato de potasio son los que se van a descomponer y tenemos que ver cuántos moles de moléculas de cloruro de potasio se obtienen y el volumen de gas oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Siempre lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio de estequiometría es primero plantear la reacción, balancearla y recién ahí comenzar la parte de estequiometría. Según la estequiometría nosotros podemos ver que 2 moles de clorato de potasio producen 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. Si lo trabajamos en masas, como me pide el problema, nosotros podemos ver que cada mol de clorato de potasio lo vamos a transformar en 2 moles, que son 245,18 gramos, por lo que me dice la estequiometría es el doble de masa de un solo mol, y eso me produce 2 moles de cloruro de potasio. El problema me pregunta cuánto va a producir 420 gramos de clorato de potasio. La respuesta, por regla de 3 simple, es 3,42 moles. De la misma forma, la masa de clorato de potasio, que proviene de multiplicar por 2 el peso molecular del clorato de potasio, me va a producir 67,2 litros de oxígeno, ya que tengo 3 moles y cada mol ocupa un volumen de 22,4 litros. Mis 420 gramos me van a producir X, y esto es 115,12 litros de oxígeno. Algunos detalles a tener en cuenta. En primer lugar, siempre utilizar las unidades correspondientes. En segundo lugar, nosotros lo podemos hacer en varios pasos. Primero en gramos y relacionar todo con gramos y después pasarlo a moles o a litros. O los podemos hacer combinados, siempre que del mismo lado tengamos las mismas unidades. Acá tenemos gramos y gramos, moles y moles, litros y litros. Para ir adelantándonos al resultado que yo puedo llegar a obtener, tengo que ver que si 245 gramos me producen 2 moles, si yo utilizo 420, no sé cuánto me va a producir, pero seguramente me va a producir más. Cuando yo veo la cantidad que me produce, 3,42, es más que 2 moles, es un resultado lógico, puedo continuar con el ejercicio. Es importante ir previendo cuánto me va a producir esa reacción.
un elemento importante es el equivalente gramo. Este es un concepto que lo vamos a definir ahora y lo vamos a volver a utilizar mucho cuando veamos soluciones. El equivalente gramo es la masa de un elemento capaz de reaccionar, combinarse o desplazar a 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. En este ejercicio tenemos una masa de 8 gramos de un elemento alcalino o alcalino térreo que se coloca en presencia de oxígeno produciendo 8,566 gramos del óxido. Tenemos que indicar cuál es la masa equivalente del metal. En este caso, lo primero que tenemos que ver para poder calcular la masa equivalente del metal es cuántos gramos del metal reaccionan con 8 gramos de oxígeno. Por otro lado, por la ley de conservación de las masas, yo sé que parto de 8 gramos, llego a 8,566, lo que me quiere decir que la masa de oxígeno tiene que ser la diferencia entre estos dos. Es decir, le resto a la masa total la masa que corresponde al metal y eso me da la masa de oxígeno. La masa de oxígeno entonces es 0,566 gramos. Ahora sí, hago una regla de 3 simple. 8 gramos del metal se combinan con 0,566 gramos de oxígeno. Para combinarse con 8 gramos voy a necesitar 113 gramos y esa es la masa equivalente de mi metal. Hasta acá vamos a ver los ejemplos más sencillos de esta estequiometría.